¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Esta semana arrancamos con una fe de erratas. Chiang Wei-chung, el supuesto filósofo creador de la hipnocracia, no existe. A partir de ahí analizamos cómo la inteligencia artificial ya no solo transforma industrias y aulas, sino que también moldea nuestra percepción, nuestras emociones y a veces, muchas, la verdad. Exploramos el auge de Status AI, la integración educativa de la IA, su impacto laboral, los riesgos de manipulación informativa y la urgencia de acelerar la ciencia para comprender sus efectos. Escucharemos la primera parte de la entrevista con Ramón García Salmerón, director ejecutivo de Salware Education, una empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas educativas. El profe productivo nos pondrá al día con la actualidad y nos descubre artefactos de cloud. Jesús Rivas de Redacta.me impartirá otra sabia píldora educativa y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Hace unas semanas hablábamos del filósofo de Hong Kong, Chiang Wei-chung, y su novedosa teoría sobre la hipnocracia. Hoy debemos admitir que ni Chung existe ni la teoría es suya. Ha resultado ser un personaje creado por Andrea Colamedici, con ayuda de IA para demostrar precisamente cómo la inteligencia artificial puede manipularnos. Lo más preocupante es que, en efecto, muchos medios serios, incluidos nosotros mismos, hemos caído en la trampa. Esta experiencia deja claro que ninguna fuente está ya totalmente fuera del alcance de la IA. Y ya dados a inventar palabras, podemos decir que estamos en la hipnopia. Y es que si miramos el AI Index Report 2025 de la Universidad de Stanford, la inteligencia artificial ya domina ámbitos clave como la salud, el transporte y la productividad. Tan solo en 2024, Estados Unidos invirtió 109.100 millones de dólares en IA, mientras que China logró reducir casi por completo la brecha tecnológica con Occidente. La IA no solo transforma industrias, también está redefiniendo nuestra vida emocional. Un claro ejemplo es la red social Status AI, donde todos los usuarios, excepto tú, son bots. Es una experiencia totalmente vacía y falsa, donde puedes convertirte en una celebridad que siempre quisiste ser. Fans, haters e incluso medios de comunicación te responden en tiempo real. Curiosamente, sus usuarios afirman que, aunque todo es mentira, se sienten menos frustrados que en redes convencionales. Al menos aquí la ilusión de ser escuchado y admirado es constante, aunque sea solo una ficción tecnológica. Es como aquella frase que decía Woody Allen: el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es de las mejores. Este fenómeno tiene consecuencias en el mundo laboral, donde el lema parece ser adaptarse o morir. El reto ahora no es solo aprender tecnología, sino integrarla en nuestro día a día, convirtiendo las herramientas en aliadas y no en rivales. Las empresas que lo han logrado, como BBVA o Iberdrola, reportan claros beneficios, pero esto exige un salto cultural importante que no todos están dispuestos o preparados para dar. Y esto nos lleva al mundo educativo. ¿Por qué será? Docentes como Ramón Besonías ya están mostrando cómo convivir inteligentemente con esta tecnología. Lo penúltimo que ha sacado es un asistente virtual para la asignatura de filosofía que, con un estilo socrático, va guiando a los estudiantes en reflexiones políticas profundas. Aquí la IA no reemplaza al pensamiento crítico, lo potencia. Se convierte en un compañero intelectual que cuestiona, desafía y obliga al alumnado a argumentar mejor. Y de forma controlada, las conversaciones con IA son monitorizadas por el docente, no para vigilar, sino para evaluar cómo evoluciona el razonamiento del estudiante. Pero fuera del aula, la IA también puede ser un arma de desinformación masiva, como muestra un estudio reciente del Media Forensics Hub de la Universidad de Clemson, que reveló cómo la web DC Weekly, apoyada en IA generativa, manipuló opiniones políticas en plena guerra de Ucrania. Curiosamente, estos bots se escribían con instrucciones precisas para favorecer ciertas posturas políticas, alcanzando incluso a congresistas estadounidenses.
¿Y qué podemos hacer frente a esto? Según Amy Orben y Nathan Mathias en la revista Science, esperar a tener certezas científicas absolutas sobre los efectos de la IA en nuestra salud es un lujo que no podemos permitirnos. En lugar de regular a ciegas o no regular en absoluto, proponen acelerar la investigación científica, usar métodos paralelos más rápidos y considerar medidas preventivas aunque no dispongamos aún de todas las respuestas. Un ejemplo práctico que proponen es incluir datos sobre tecnología en informes oficiales de salud pública, igual que se hace con accidentes de tráfico o laborales. La inteligencia artificial es una moneda de dos caras. Puede enriquecer la educación, optimizar el trabajo y brindar reconocimiento virtual en una red social ficticia, pero también puede manipular percepciones y profundizar nuestra soledad. La solución: educación, con tilde en la O. Somos potentes. Con redacta.me, Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Damos ya la bienvenida a don Jesús Rivas de redacta.me, que otra semana más nos viene a dar una edupíldora educativa sobre buenos usos de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy vamos a explorar un tema fascinante y es el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes universitarios americanos, y todo ello según un estudio de Anthropic. Este estudio es uno de los primeros hechos a gran escala que ha analizado cómo los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial en sus estudios. Han analizado más de 500.000 conversaciones anónimas entre estudiantes y Claude, lo que nos ayuda a comprender mejor este fenómeno. Los resultados muestran una clara diferencia en el uso de la IA según la disciplina. A pesar de que solo un 5,4% de los estudiantes están en informática, ellos concentran un 38,6% de las conversaciones con Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic. Esto contrasta con áreas como humanidades, administración de empresas o salud, donde el uso de la IA es mucho menor. Este fenómeno se podría atribuir a la familiaridad técnica que tienen los estudiantes de STEM con las herramientas tecnológicas. El estudio también nos habla sobre los estilos de interacción con la IA. Se identifican 4 estilos muy diferentes. Por un lado, se busca la interacción directa, es decir, los estudiantes buscan respuestas rápidas y directas. En segundo lugar, se busca una interacción colaborativa, es decir, establecer un diálogo activo para alcanzar sus objetivos. En tercer lugar, se trata de utilizar las herramientas de IA para resolver problemas. Utilizan la IA para encontrar soluciones o explicaciones a sus dudas. Y por último, se utiliza la herramienta de IA para crear contenido. Quieren generar textos más extensos para sus tareas, como presentaciones o proyectos. El estudio también nos habla de que una de las grandes preocupaciones sobre el uso académico de la inteligencia artificial es la delegación de funciones cognitivas a la tecnología. Utilizando la taxonomía de Bloom, el estudio indica que Claude ejecuta mayormente tareas de nivel superior como crear y analizar, mientras que recordar y comprender solo representan el 12% de las interacciones. Esto sugiere una inversión en el modelo tradicional de aprendizaje que podría ser perjudicial en el medio plazo. En cuanto a las implicaciones éticas, el uso de Claude no siempre es inocente, ya que algunos estudiantes piden respuestas exactas para exámenes o reescriben textos para evitar el plagio. Esto plantea importantes cuestiones sobre la integridad académica y el desarrollo del pensamiento crítico. Aunque esto genera tensiones, el estudio también resalta el potencial pedagógico de la IA cuando se utiliza de manera adecuada. Pues bien, Luis, en este estudio Anthropic nos invita a reflexionar sobre cómo la IA está remodelando el paisaje educativo. Si bien hay riesgos asociados con su uso, también hay un inmenso potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Estamos listos para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades? Sin duda. Si hay una conclusión clara de este estudio es que hace falta formar a los alumnos para que le saquen todo el potencial que tienen las herramientas de inteligencia artificial. Hasta la semana que viene, Luis. Con redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. No puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. En el episodio de hoy nos acompaña Ramón García Salmerón,
presidente de la Fundación Salware, centrada en metodologías y herramientas innovadoras para la educación. Con más de una década liderando proyectos de innovación pedagógica, Ramón combina su experiencia en gestión empresarial con un enfoque ético en la integración de inteligencia artificial en las aulas. Su trabajo actual se centra en crear herramientas accesibles para docentes, estudiantes y familias, buscando la personalización de la enseñanza. Pero como decimos por aquí, mejor que nos lo cuente él. Ramón, bienvenido. Hola Luis, gracias por invitarme. Bueno, pues si te parece, vamos a ir directamente al grano. Empezamos. ¿Cómo llegaste a trabajar con inteligencia artificial? ¿Cómo llegaste a trabajar con inteligencia artificial aplicada a la educación? ¿Y cuál ha sido tu experiencia hasta ahora dentro de tu empresa? Bueno, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas en el mundo entero de una forma dramática, porque ha sido muy rápido y porque se ha aceptado por la sociedad de una forma muy instantánea, digamos. Lo que pasa es que los problemas de la educación no son solamente derivados de la necesidad de nuevos contenidos o de nuevos sistemas basados en inteligencia artificial, sino que hay problemas que son estructurales. Esto es debido pues que la educación arrastra una inercia histórica en la que existe en los centros educativos muy poca rivalidad, es decir, están circunscritos a un área normalmente geográfica. No se conoce muy bien lo que ocurre dentro de cada centro educativo y sobre todo lo más importante es que no hay métricas, hay ausencia continua de métricas. Entonces, ¿esto qué pasa? Que al final, por mucho que queramos hacer las cosas bien, por mucho que los profesores sean excelentes, las materias maravillosas, los centros fantásticos y los padres ayuden todo lo que puedan, ¿qué pasa? Que se trata de sucesos aleatorios independientes, es decir, lo que hace el padre o lo que hace el hijo, lo que hace el centro, apenas afecta al resto de los partícipes. Y por lo tanto, si nosotros consideramos que un profesor haga su trabajo al 90% de bien, en el momento que esto lo concatenamos con el resto de los partícipes, pues la probabilidad de que el producto final salga bien es el producto de, por ejemplo, 0,9 por 0,9 por 0,9, etcétera, y esto implica que el producto final hay una tremenda falta de calidad al final. Y el primer problema es la falta de medición cada vez que hacemos algo. Vamos a poner un ejemplo. A una persona se le explica cómo hacer una raíz cuadrada. Se presupone, cuando se le ha explicado, que el chico sabe hacer la raíz cuadrada. Y a continuación se le explica lo que es una ecuación de segundo grado. Como no sabemos a ciencia cierta si efectivamente esos conocimientos son completamente sólidos, al pasar a la siguiente máquina o al siguiente proceso de explicación, nos encontramos con materias primas que todavía no han sido procesadas correctamente. Y entonces, ¿esto qué genera? Pues genera que al final de toda esa cadena la calidad pues no es la que debería ser. Esto es un proceso puramente mecánico, es decir, que se resolvería muy fácilmente introduciendo información de calidad en cada uno de los pasos. ¿Y cómo se haría esto de forma práctica? Pues de forma práctica consiste en que una vez que alguien ha explicado cualquier pequeño concepto o ha avanzado una materia o ha realizado una actividad determinada, a continuación hay que medir cómo ha calado, cómo ha funcionado dentro de cada uno de los cerebros que tenemos, ¿no? Si no lo medimos, el profesor pensará que todos los chicos lo han entendido, estamos cansados de decir, lo habéis entendido, ellos te miran, algunos agachan para abajo la cabeza, pero en general la gente te dice, sí, lo he entendido, pasas a la siguiente cosa, pero cuando has dado 3 pasos, 3 escalones, al final se ha perdido la mitad de la clase, ha dejado de tener el conocimiento cabal de lo que estábamos hablando. Entonces, lo primero es la medición constante, es decir, hacer que el alumno, cada vez que aprenda una cosa, tiene que demostrar que se la sabe. Entonces, la única forma que se puede hacer esto es introduciendo una herramienta que te permita controlar cada cosa individual que hace cada uno de los alumnos. De tal forma que el profesor sabe por una lucecita o por una pantalla en donde tiene los resultados, si realmente el estudiante lo ha entendido o no. Si lo ha entendido,
continuamos. Y si no lo ha entendido, hacemos otras estrategias. O bien repasamos, lo explicamos en clase otra vez, o bien lo que hacemos es que derivamos ese alumno a una actividad en la cual otro alumno se lo va a explicar, o bien hacemos una serie de grupos para que esos alumnos, entre ellos, van a ayudarse mutuamente para que la siguiente clase, pues este chico esté integrado. Porque descarriarse, cuando una oveja, esto es una metáfora, una oveja se descarría en el campo, hubo un momento en el que apenas estaba a 1 metro del rebaño. Es decir, que para que una persona se descarríe se tiene que separar al menos 1 metro del rebaño. Si tú encuentras el momento en el que esa persona se separa del rebaño 1 metro y no le dejas separarse más, no se te descarría ninguna. Pero claro, este trabajo sin tecnología es absolutamente imposible. Y entonces lo que hemos hecho en la Fundación Salware es hacer un planteamiento de cuáles son aquellas constricciones que hacen que la educación sea imposible. Es decir, yo soy ingeniero y esto es como si hiciéramos una ecuación matemática en la que, o sea, un sistema de ecuaciones matemático en la que no tiene solución. Es decir, si queremos que todos los chicos se eduquen a la vez, si queremos que los grupos sean fijos, si queremos que los profesores hagan una forma de explicar determinada, si los contenidos son iguales para todos, esto es una ecuación sin solución. Es decir, van a cumplir estos requisitos, estas constricciones las van a cumplir un 60 o 70% de los chicos. El resto de los chicos no van a cumplir todos estos requerimientos. Y cuanto más normas ponemos, más exigencia hacemos, más presión le metemos al profesor, pues es cada vez más difícil, porque llega un momento que el profesor no puede más. Es que está absolutamente quemado, con razón. Entonces yo me voy a la cama pensando que el producto de mi esfuerzo, mi trabajo y mi vocación ha salido mal. Y mañana otra vez, y al otro otra vez. Y así sucesivamente durante años y años. Y yo creo que nos merecemos todos hacer una pequeña reflexión respecto a qué cosas tenemos que cambiar. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que la educación, que es algo que tiene que ver con el conocimiento, dependa de una forma drástica del movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Es decir, del tiempo. Es decir, tenemos un curso, el curso tiene trimestres o cuatrimestres. Si tú ves a un médico o un fontanero o a cualquier profesión, nunca le vas a preguntar, ¿y usted cuánto tiempo tardó en aprender a hacer esto? Esto es absolutamente irrelevante. Lo que pasa es que necesitamos un sistema que sin máquinas pueda hacer funcionar a millones de chicos, meterlos por un tubo y sacarlos por el otro. Pero es que eso no es posible. Entonces, o replanteamos el asunto o nos encontramos con que la educación no va a dar abasto a los problemas sociales. Y yo lo que pienso es que supongamos que la sociedad tuviera la capacidad de encontrar mano de obra y que producir y que las empresas fueran muy bien y que los países fueran ricos. Vamos a suponer eso, pero y que no necesitáramos a ese 10, 20, 30% de chicos, cuando digo chicos, por supuesto, chicos y chicas, ¿vale? Que se encuentran, digamos, de alguna forma fracasados. Y no es que sea un fracaso definitorio, sino es una autopercepción de una incapacidad. Es la incapacidad, la percepción de que yo no valgo para estudiar. Pero es que esto es absolutamente mentira. No es un problema de los chicos, es un problema del sistema. Entonces la inteligencia artificial nos va a cambiar el mundo, mejor dicho, nos está cambiando el mundo de una forma radical. Es capaz de hacer lo que los seres humanos más sabemos hacer, que es pensar. Siempre se dice a los niños, cada animal tiene su forma de defenderse frente a las agresiones, ¿no? El ser humano tiene como forma de defenderse frente a los problemas que le puedan ocurrir a través de su inteligencia, su capacidad de razonar y pensar. Y el hecho de que haya máquinas extremadamente accesibles que puedan sustituirte en tus pensamientos, en tu forma de organizar tu cabeza y que además tengan todo el conocimiento que está en Internet o que está en todas las bases de datos del mundo, pues hace simplemente que nosotros ya no tengamos el poder de defendernos, ¿no? Uno de los temas que estamos trabajando ahora con mucho énfasis es
el problema de los chicos que hacen sus trabajos con inteligencia artificial. ¿Qué pasa también? Pues que muchos profesores piensan que no, que sus chicos lo han leído bien y no, esto no son palabras de inteligencia artificial. Bueno, porque tú le has dicho, el chico no es tonto, y le ha dicho la inteligencia artificial, contesta estas preguntas con el vocabulario que normalmente utilizo, haciendo pensar que no soy un estudiante perfecto, intercala algún tipo de falta de ortografía y olvídate intencionadamente de algo, pero en general haz una redacción que el profesor se crea que la he hecho yo. Y ya está, le das al botón, en un minuto está hecha. ¿Qué solución tenemos? A ver, ¿cómo hacemos ahora para que los chicos trabajen por su cuenta? Nosotros en Salware hemos optado por varias soluciones, pero quizá la mayor de todas es que los chicos tienen que dar la cara. Hay un examen, digamos un examen o 5 o 10 o 20 exámenes diarios en el que el chico tiene que ponerse delante de la cámara, expresar sus ideas y el profesor lo va a ver directamente, grabado por supuesto, para la corrección de los ejercicios. Y de esta forma, pues conseguimos que la inteligencia artificial no sea un perjuicio, sino que sea un beneficio. Entonces nosotros obligamos a los chicos antes de empezar un tema a grabarse y decir, estoy estudiando esto para esto. Y es muy breve, puede ser medio minuto, puede ser un minuto, pero es importantísimo que sepan para qué, porque si las cosas no tienen sentido, no hay motivación. E igualmente hacemos parecido con lo que se llama el Active Recall, que desde nuestro punto de vista es la forma más rápida y más fácil de fijar los contenidos, que consiste en repentizar, en recordar, en expresar, en contar a los demás lo que has aprendido. Entonces, esta es una de las aplicaciones que hemos conseguido para evitar que la inteligencia artificial destruya la educación. Pero claro, también es cierto que no solo son todo cosas negativas, hay muchísimas cosas positivas. La capacidad de ayudarnos a pensar que tiene la inteligencia artificial a través del método socráticos, de plantearte preguntas y ser capaz de resolverlas, ¿no? Encontrar recursos o crear recursos automáticamente que me valgan para exponer ante un público, ante el profesor o ante mis compañeros, lo que yo quiero hacer es algo muy parecido a lo que se van a encontrar en la vida, que es resolver problemas y convencer a los demás en los equipos de trabajo que el camino adecuado para resolver esos problemas es el que tú estás planteando, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo es esa estructura del aula en la que tú tienes un niño que te está hablando en el monitor? ¿Qué está ocurriendo en la clase? ¿Cómo implementáis esta metodología en un centro educativo? La metodología que utilizamos es a partir de un replanteamiento de todo lo que creemos que es mejorable. Lo que pasa es que la estructura que tenemos en los centros, pues nos dificulta muchas veces el poder conseguir que que todos los chicos hagan y aprendan lo que tienen que aprender, ¿no? ¿Cuáles son necesitamos, por un tema obvio, simplificar el trabajo del profesor. Lo que no se puede es que alguien que ya de por sí su trabajo es muy difícil, cargarle con más y más y más. Cada vez que hay una nueva teoría, entonces lo que se dice es que el profesor lo que tiene que hacer es que debe hacer tal. No, vamos a hacer una teoría en la que el profesor no tenga que hacer tantas cosas, que lo deleguemos en el control de los chicos, lo deleguemos en una máquina, que parece mentira que hay máquinas en todos los sectores de la producción económicos de la sociedad y el profesor apenas tiene sistemas de ayuda. Es que es increíble. Bueno, entonces necesitamos, aparte de esto, acelerar el aprendizaje de los alumnos. Hace falta que aprendan más rápida y de forma más eficiente. Y dices, ¿y por qué? Bueno, pues quizá lo que nos pasa es que pierden mucho tiempo. Claro, como el sistema no es personalizado, el chico pierde mucho tiempo en el centro y no sería necesario tanto si pudiéramos concentrar el aprendizaje en trozos un poquito más, en los momentos más pequeños en los que el chico tiene esas conexiones neuronales que le ayudan a aprender, ¿no? Luego nos pasa, por ejemplo, que los padres los damos un poco de lado en el sentido de que se presupone que el padre siempre te está ayudando y porque quiere mucho a su hijo, ¿no? Pero esto no ocurre siempre así. Y no es porque los padres no quieran ayudar o porque hay algunos que no puedan ayudar, sino porque es que el padre normalmente no tiene información. Entonces, si el padre no tiene información,
difícilmente va a poder ayudar al chico en su casa, ¿no? Otro de los temas importantísimos que he comentado antes es medir para mejorar. Decía Lord Kelvin que aquello que no se mide no se puede mejorar. Desde luego hay otro de los problemas que es la motivación. Los chicos no quieren estudiar. Vamos a ver, les aburre, se cansan, no les interesa. Son conocimientos que realmente a ellos no los ven prácticos. Y entonces lo que tenemos realmente en la educación es que cada año, los chicos que entran tienen menos ganas. ¿Cómo va a hacer un profesor o un centro o un Estado? ¿Cómo va a conseguir si la persona que está delante de ti no tiene motivación? Y me estoy refiriendo no solamente a las motivaciones positivas de que, oye, es que me gusta, es que lo paso bien, es que estoy en una aula que me encanta, sino también las motivaciones negativas. Es que hace muchos años, si una persona llegaba a casa con una nota, con un suspenso, te las tenías que ver con tu padre. Y hoy en día, pues las cosas no son así, porque el mundo ha cambiado. Entonces son los primeros, los padres, los que hacen que los hijos no quieran o no hagan esfuerzo, que cada vez que te piden una cosa se la des y sin exigirle ningún tipo de esfuerzo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la motivación? Nosotros tenemos algunas soluciones, ¿vale? Otro de los problemas que está en la educación es que, claro, a consecuencia de los exámenes, ¿cómo puntuamos? Pues ponemos 10 preguntas. Si has fallado 2, te pongo un 8. Si has fallado 5, te pongo un 5. Y si has fallado 6, te suspendo. Entonces, esto va en contra de la filosofía del error. El chico que hace algo mal debe tener la posibilidad de arreglarlo y debe atreverse a equivocarse, porque de esa forma conseguiremos que la gente no tenga tanto miedo a la creatividad, tenga un pensamiento más crítico, avance más, etcétera, etcétera, y no tenga tanto estrés. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en Salware con esto? Permitiendo la repetición. Es decir, la repetición continua de las cosas la puedes hacer, te equivocas en algo, no pasa nada, te vas a tu casa, lo arreglas, lo repites 5 veces y ya está. Otro de los problemas que tenemos estructura de la educación es el adoctrinamiento, son los contenidos cerrados, es decir, cada país, cada zona, cada familia, limita limita el acceso a la información. Afortunadamente tenemos internet, los chicos pueden ver todo tipo de cosas, pero la educación yo considero que debe ser abierta, es decir, el chico tiene que tener un pensamiento crítico para poder utilizar los contenidos de una forma razonable y los padres y los centros educativos pueden seleccionar los contenidos que ellos crean convenientes, pero no necesariamente aquellos que vienen envasados, ¿no? Esto es otra particularidad de Salware, ¿no? Y hay otros aspectos que tienen que ver con la neurociencia, que es el estudio de cómo funciona el cerebro en cuanto a herramienta, ¿no? La herramienta cerebral se compone básicamente de un sistema en el que una serie de neuronas realizan unas lógicas combinacionales y secuenciales más o menos complejas, sobre todo muy complejas, para conseguir grabar a base de unas conexiones neuronales, grabar la información, ¿no? Entonces, esto nos viene a decir después que el conocimiento tiene que ser asociativo. Aprendemos y sabemos de las cosas cuando sabemos relacionar una cosa con la otra. Entonces, esto es algo que hemos metido en Salware porque el aprendizaje no es aislado, sino que todo tiene que relación con todo. Y, por supuesto, los sistemas tienen que ser compatibles con lo que hay, es decir, que al profesor lo pueda implantar y no tenga que tirar todo por la ventana, y además que sea económicamente viable. Lo ideal sería tener un profesor particular para cada uno de los alumnos, pero esto es imposible. Entonces, bueno, hemos intentado desmontar toda la maquinaria, volverla a montar otra vez y volver a ver que funcione correctamente, ¿no? Y esto nos ha llevado muchos años. ¿Qué infraestructura necesita un centro para aplicar todo esto que nos has contado? ¿Qué necesita un aula para poder aplicar esta metodología de evaluación continua y de aprendizaje personalizado? Lo primero que tengo que decir es que yo soy totalmente contrario al uso de dispositivos. Pero claro, esto es una pregunta muy genérica. Por supuesto, los chicos tienen que intentar realizar una vida real y no dentro de un dispositivo. Pero si tenemos que seleccionar para qué les dejamos los dispositivos, vamos a dejárselos para aprender.
para formarse, para encontrar un futuro. Lo que no vamos a dejar es que se dediquen horas y horas y horas a ver la televisión o jugar a videojuegos, ¿no? Entonces, la metodología de Salware se puede utilizar con un proyector, pero lo ideal es que cada uno de los chicos tengan un dispositivo en donde se instala una aplicación sencilla en la que ellos van contestando, es como una especie de botonera, vamos a decir más o menos botonera o sistema electrónico para poder escribir, en donde tú vas contestando a lo que el profesor te va diciendo. Esto puede ser cualquier tipo de dispositivo, incluso su teléfono móvil. El programa es un programa, digamos, que corre en un navegador, con lo cual no se requiere ninguna otra infraestructura. ¿Con qué centros estáis, por ejemplo, trabajando? Nosotros estamos más enfocados en lo que sería secundaria y bachiller. Es cierto que estamos haciendo también en universidades, hay profesores que están impartiendo la materia con Salware, pero esta Salware es una metodología que es más conveniente para aquellas materias que son difíciles, no para aquellas que se pueden entender muy rápidamente. Entonces estamos trabajando con centros básicamente privados o concertados. No es por un problema de precio, sino que es por un problema de flexibilidad. La herramienta es totalmente gratuita, es decir, nosotros ofrecemos la herramienta a cualquier centro que quiera estudiarla, que quiera probarla, etcétera. Estamos haciendo un estudio con la Universidad Complutense de Madrid para probar la efectividad de la herramienta, demostrarlo, básicamente. Y lo que hacemos es, normalmente hacemos en centros normales, centros de, no sé, segundo de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachiller, lo que sea, lo que hacemos es un test A/B, es decir, probamos la herramienta para un tema. Si, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos líneas, el grupo A y el grupo B, utilizamos la herramienta con el grupo A durante un tiempo, lo que tarde el tema, pueden ser una semana, pueden ser 2 semanas, mientras el grupo B lo hace el mismo profesor con el sistema tradicional. A continuación de ese periodo se pasa examen tradicional a ambos grupos. Y una vez se ha hecho esto, se invierte el sistema. Y es el grupo B usará la herramienta y el grupo A utilizará la metodología tradicional. Y a continuación hacemos un examen. Comparamos cuál es el resultado. Y además pedimos la opinión del profesor, si le ha resultado más fácil o más difícil, y del alumno si le ha gustado más o le ha gustado menos. Y de esa comparación salen las conclusiones que nos dicen que el trabajo en clase tiene que ser muy activo, es decir, el chico tiene que estar permanentemente trabajando. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar prácticamente respondiendo preguntas muy rápidamente, de tal forma que esas preguntas, la solución aparece reflejada en la pantalla y el profesor sabe inmediatamente si la clase lo ha entendido o no, y de acuerdo con eso, pues toma la decisión de hacer un tipo de dinámica de clase u otro tipo de dinámica. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que si miramos la pirámide del aprendizaje, en la parte más baja de la pirámide, donde más aprendizaje se consigue, es enseñando. En una clase tiene 28 alumnos, tenemos un profesor y 28 profesores ayudantes. ¿Por qué no cogemos a esos 28 profesores ayudantes y les ponemos a enseñar a sus compañeros, ya sea de la misma clase o de clases inferiores? Entonces, en Salware lo que hacemos es el SOS, es el profesor delega parte de la enseñanza, por supuesto la controla, en que un chico que se ha enterado explica a otro chico la materia. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, cuando se vuelven a casa, lo que hacen es que en lugar de abrir el libro, lo que hacemos es que hablen la pantalla, ahí está el ideógrafo, que es el tema, y entonces en cada una de las ideas hay un indicador de que algún chico necesita ayuda de eso. Si tú lo sabes ayudar, te conectas con él, que es tu compañero de clase, a través, como lo haces igual con el móvil, le explicas durante 7 minutos el tema y hacemos que el profesor, cuando llegan al día siguiente a clase, estos chicos ya se saben la materia. A nosotros nos ha pasado que algún chico que se ha considerado malísimo en matemáticas le ha explicado a otro chico del curso anterior cómo dividir, y cuando esta persona que cree que tiene dificultades en matemáticas le ha explicado a los demás cómo se divide, ha llegado a la conclusión de si sé dividir, ¿por qué no voy a saber hacer raíces cuadradas? Terminamos aquí la primera parte de la entrevista con Ramón García Salmerón. La semana que viene, más.
La tecnología avanza y la IA va a llegar. Puede ayudarnos a aprender, nos da datos sin... Y otra semana más, contra viento y marea, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Estoy a medio gas con las vacaciones y esta semana no he tenido formaciones online presenciales, pero sí que he iniciado un curso en la plataforma online del sindicato AMPE de Madrid, así que envío mi saludo a todos los docentes que participan en este curso. Y al poder bajar el ritmo me estoy poniendo al día con las novedades del mundo de la IA, que son muchas. Arranco hoy con un par de noticias. La primera es que OpenAI está incorporando la memoria ampliada en ChatGPT, de forma que podrá recordar todos los chats anteriores y personalizar las interacciones con todos estos datos y con toda esta información. De momento no está disponible en la Unión Europea, como viene siendo habitual. Con esta mejora, ChatGPT da un paso más en el camino de un asistente personalizado para cada usuario, que va a ir recopilando información para mejorar las respuestas y crear un diálogo más fluido y productivo. Si esto lo mezclamos con el modo avanzado de voz que tantas veces nos gusta probar por aquí, ya no estamos tan lejos de la ciencia ficción de la conocida película Her, del director Spike Jonze, que os recomiendo ver si aún no la conocéis. Hola, buen día. ¿Tú has visto la película Her? Hola, sí, la he visto. Es una película de ciencia ficción y romance donde Joaquín Phoenix interpreta a un hombre que se enamora de un sistema operativo con inteligencia artificial, al que le da voz Scarlett Johansson. Es súper interesante y plantea un montón de preguntas sobre la tecnología y las relaciones humanas. Si quieres saber algo más específico, dime. No, ¿tú crees que estamos cerca de llegar a ese estado de funcionamiento de la IA, que pueda interaccionar con voz y que pueda pasar por una persona humana? ¡Qué buena pregunta! Estamos avanzando rapidísimo con las IAs y ya hay sistemas de voz y chat súper avanzados, como los asistentes virtuales o los chatbots que pueden conversar de manera bastante natural. Todavía no hemos llegado al punto de una IA tan sofisticada como la de Her, que pueda pasar completamente por un ser humano en una conversación compleja, pero vamos en esa dirección. Es cuestión de tiempo y desarrollo. Ok, ¿por qué me hablas con acento argentino? Puedo hablar con el acento que vos prefieras. Hoy me tocó este acento, pero si querés que hable de otra forma, me avisás. No, pero mira, me has dicho que sí que has visto la película, pero en realidad tú no has visto nada porque no tienes ojos, ¿verdad? Exacto, no tengo ojos, así que no he visto nada literalmente. Cuando digo que he visto, es una manera de decir que tengo conocimiento de la peli, de su trama y de sus detalles, gracias a la información que he procesado. Pero sí, no tengo ojos ni he ido al cine. En segundo lugar, Google ha incorporado el modelo Gemini 2.5 Pro en su web, de modo que podemos probarlo de forma gratuita. Y parece una chorrada, pero ahora mismo es el mejor modelo de lenguaje del mercado, por delante de todos los modelos de ChatGPT y de las otras empresas. Y se nota con esto que Google no quiere perder esta batalla de la IA frente a una compañía como OpenAI. Otra noticia potente es que Meta, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha desarrollado su cuarta generación de modelos Llama, que también producen resultados excelentes en las pruebas y que aún tardarán en llegar a Europa. Sin embargo, lo que sí que ha llegado a WhatsApp en las últimas semanas ha sido el circulito azul con el asistente de IA, al que podemos realizar consultas, pedir traducciones, redactar textos, aunque todavía no genera imágenes ni transcripciones de audios, lo que le haría algo más útil. También ha surgido la polémica de los usos que se van a hacer con las interacciones, así que de momento recomiendo ser precavidos y no aportar ningún dato sensible en esas conversaciones. Como por cierto suelo decir en todos los modelos, que nunca le demos datos personales, ni nuestros, ni de nuestros estudiantes, ni de nuestros familiares, ni conocidos. Bueno, y estas son las noticias que he seleccionado, porque en realidad, como ya he dicho, el mundo de la IA se mueve tan rápido que cada día hay anuncios de nuevas funcionalidades y nuevas herramientas, e incluso a mí me cuesta seguir el ritmo. Y ahora vamos con la herramienta de esta semana, que en realidad es una funcionalidad de Claude, que se llaman los artefactos, y que está relacionado con lo que comentó Luis del vibe coding, o programar por sensaciones. Es una herramienta útil, pero también un riesgo real. El acceso a la información nos da respuestas al instante, pero también hay que pensar que no todo es siempre
Claude es un modelo de IA que pertenece a la empresa Anthropic y que tiene un excelente rendimiento para todo tipo de tareas, incluidas las que realizamos los profesores, y que ya hemos hablado aquí anteriormente, porque es un modelo muy sencillo de usar y con excelentes resultados. Yo suelo introducirlo como un modelo que da buenas respuestas sin complicarse mucho con los prompts. Tiene muchos usos interesantes, pero hoy vengo a hablar de los artefactos, que son unas aplicaciones de código escritas por Claude para cumplir nuestras especificaciones. Simplificando mucho, le explicamos con detalle a Claude el tipo de aplicación que queremos y se pondrá a escribir el código. Y cuando termine, lo ejecutará para que podamos ver su aplicación en funcionamiento. Es muy sencillo, pero también es impactante ver cómo este modelo traduce a código nuestras ideas y luego funcionan. Como profesores le podemos pedir que elabore actividades educativas interactivas, pasándole nuestras indicaciones en lenguaje natural. Y cuando se hayan generado, estos artefactos se pueden compartir de forma sencilla y rápida mediante un enlace a una web creada por Claude. Aunque también podemos copiar y pegar el código en nuestra web o en nuestro blog si los tenemos, pero esto es un poquito más complicado. En el lado negativo, Claude solo permite el registro a mayores de 18 años, por lo que, aunque molen mucho estos artefactos, nuestros estudiantes no podrán generarlo todavía, si son menores de edad. Pero si los creamos nosotros, entonces sencillamente compartimos nuestra web con estos estudiantes. Y ahí no hace falta que se registren para usarlos, ya que funcionan de forma independiente. También os recuerdo que Claude, aunque es gratuito, tiene interacciones limitadas, que dependen de la actividad de sus servidores, por lo que cada día podremos generar unos 2 o 3 artefactos, en función de su complejidad y las interacciones de ida y vuelta que les hagamos. Y un último detalle técnico es que para poder usar estos artefactos hay que activar una casilla en nuestros ajustes. Pero ya basta de teoría y vamos al lío. ¿Qué actividades educativas interactivas puedo crear con los artefactos de Claude? Pues en realidad cualquier cosa que puedas imaginar y describir con palabras. Por ejemplo, en el artículo del blog puedes ver un artefacto creado mediante este prompt. Crea una actividad educativa interactiva para insertarla en una web que muestre 12 figuras geométricas básicas, regulares e irregulares, con el nombre. Al hacer clic en la imagen, se abre una ventana que muestra el número de lados, el número y tipo de ángulos y el número de aristas. Dale un diseño colorista apropiado para estudiantes de primaria. Y hace exactamente esto. Nos enseña unas cuantas figuras y al hacer clic en alguna de ellas nos muestra los datos pedidos, del número de aristas, número de lados, el tipo de ángulos, etc. También en el blog podéis ver otros artefactos para crear, por ejemplo, un test de respuesta múltiple con los pasados irregulares de los verbos en inglés. Un simulador de lanzamiento de objetos con el que controlamos el ángulo de salida y la velocidad, y nos va a dibujar la trayectoria y calcula la altura, la longitud y el tiempo de vuelo. En una sesión con empresarios hace un par de semanas generé uno de ellos para simular las cuotas de una hipoteca y otro para el presupuesto de un trabajo a partir de los datos facilitados. Bueno, como he dicho antes, se trata simplemente de pensar lo que quieres y explicarlo con mucha precisión y con mucho detalle en un prompt para que el Claude lo entienda. Y he de señalar que, aunque funciona muy bien, no siempre ofrece resultados perfectos a la primera. Pero simplemente le decimos el error que vemos y volverá a escribir el código para corregir estos fallos e incorporarlos en la nueva versión. El balance final es que facilita muchísimo la creación de estas actividades interactivas para nuestros estudiantes e incluso profesores sin conocimiento técnico pueden desarrollarlas y permite explorar cómo integrarlas en nuestras clases de una forma sencillísima y rápida. Por cierto, que mi empollona favorita me dirá: pero Guillermo, ¿y por qué no usas ChatGPT en lugar de Claude? Porque ChatGPT también puedes escribir código y ejecutarlo y no tienes que salir de tu plataforma favorita. Pues sí, empollona con voz de Eleven Labs, ya sé que puedo hacerlo con ChatGPT y también con Qwen, el modelo chino, que también permite generar estos artefactos, pero el hecho de que Claude lo haga mucho mejor y que además genere automáticamente una página web con este artefacto listo para usar, hace que yo la prefiera. ¿Te has enterado? Bueno, voy cerrando que me voy de viaje a ver a mi familia de Valencia en estas vacaciones. Si usas Claude y sus artefactos para preparar alguna actividad interactiva para tus estudiantes y tus clases, nos gustaría que nos lo contaras en los comentarios o en las redes sociales, tanto en la del podcast como en la del Profesor Productivo. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya veo a todo el personal haciendo artefactos de Claude para tenerlos preparados para sus queridos alumnos y alumnas a la vuelta de las vacaciones. Que tengas unas muy buenas vacaciones y, por supuesto, que sean productivas y que descanses. Nos escuchamos la próxima semana. Y saludos a todos y todas y nos vemos en el próximo episodio y disfrutad muchísimo de las vacaciones de Semana Santa. Con equilibrio podemos usarla, siempre con mucho cuidado.
Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriéndose paso con el martillo. Nos acercamos al final y llegan los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Te dijeron que si llegaban nuevos inversores... ¿Cuánto se han diluido tus acciones? ¿Cuánto las suyas? ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Zuckerberg? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Moskowitz? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Sean Parker? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Peter Thiel? Nada. ¿Y cuánto se había diluido su participación? Al 0,3%. Se trataba de la película La Red Social, dirigida por David Fincher y estrenada en 2010. La ganadora de esta semana es Noelia Iglesias Martínez, de Corbera de Asturias, que ha pedido el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Enhorabuena, Noelia. Y para esta semana... ¿Qué escribes ahí? Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Romanus. ¿Que se declina cómo? Anus. ¿El vocativo plural de anus es? Ani. Romani. Eunt. ¿Qué es eunt? Ir. Conjuga el verbo ir. Eo, is, id, imus, itis, eunt. Luego eunt es... tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar... ¡El imperativo! ¿Qué es? Id. Falso romano. Plural, ite. Ite. Domus en nominativo. Marcharse indica movimiento, ¿no, muchacho? ¡Dativo, señor! ¡No es dativo! ¡Acusativo! ¡Domus! Solo que domus lleva el locativo. ¿Qué es? Domus. ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo 100 veces. Sí, señor. Gracias, señor. ¡Ay, César! ¡Ay, César! Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Ay, César y todo lo demás, señor! Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Como siempre, moderad vuestro entusiasmo. Adiós. No time to know who you are.
of who you are. Time to end no warning. This is the time to clear the plate. It's not the story. I tell you, fight and let it pass. Become fake day. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time to gotta fall and take that thing inside. This is no time for celebration. This is no time for solidity black. This is no time for intersection. The future is at hand. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political fear. This is no time for action. Winning, spirit,